Bienvenidos amigos del canal, visitantes nuevos, apasionados de la tecnología y la educación a UTIX, canal donde incentivamos la idea de compartir nuestros conocimientos con el solo objetivo de mejorarnos como profesionales y como docentes. En la parte primera vimos cómo crear esta imagen que estamos viendo, digamos, acá, esta en particular que tenemos aquí, de este niño, cómo crearla, cómo dibujarla con sus capas correspondientes, y después lo único que tenemos que hacer es, voy a ir acá al proyecto, arrastrarla al proyecto, y acá la tenemos, ¿sí? Fíjense, desmembrada, así como está. Después lo que hicimos fue utilizar los paquetes que utilizamos, Sprite Skin, donde creamos los huesos. Esto seleccionábamos el personaje, íbamos a Sprite Editor, íbamos a Skin Editor, y acá lo que hacíamos era crear los huesos, darle la profundidad a los huesos. Esto depth, digamos, en dónde están, digamos, la profundidad que tiene cada uno de los huesos. Este está en la capa 0, en la capa -1 porque está debajo, etcétera. Lo que hacíamos era eso. Después lo que hacíamos también, ahora vamos a abrir acá, era crear estos limp, que lo hacíamos con Inverse Kinematic, para poder lograr hacer este movimiento, ¿no? De poder trabajar con toda la mano, con todo el brazo y sin ningún problema movilizar y no tener que andar movilizando hueso por hueso. Todo eso lo vimos en el capítulo 1, entre el capítulo 2. Después vimos el tema de las físicas con los colliders y con los rigid body, que vamos a seguir indagando más que nada con los rigid body, pero ya desde el código. Vimos que le incorporábamos físicas a nuestro personaje. Y lo que hice, esto ya lo habíamos visto, todo esto que estamos viendo ya lo vimos en los capítulos anteriores. Y después lo que hice fue, me tomé el trabajo de crear una animación de descanso. Siempre, el tip número 1 que les voy a dar ahora es que siempre tenemos que crear una animación de descanso. La animación de descanso sería esta, por ejemplo, fíjense. Ven que el personaje tiene como un pequeño movimiento, o sea, nadie está completamente quieto. Esta sería la animación principal. Entonces el personaje es como que tiene un pequeño movimiento. Esto lo inventan ustedes, ¿sí? La que a ustedes les parezca, si mueve la cabeza, si tiene que mover el pie, etcétera. Es una animación en la cual el personaje está quieto, está como respirando. Podríamos hacerle moverle un poco más la columna, etcétera. ¿Cómo grabamos un movimiento? Bueno, lo que vamos a hacer acá es, esto lo estamos repasando porque ya lo vimos, pero lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle un pequeño movimiento a la columna. Acuérdense que para trabajar con los huesos, nosotros lo que tenemos que hacer es desplegar el Sprite Skin, y acá lo que vamos a hacer es, para que aprendan a grabar estos movimientos, vamos a agarrar, y en esta parte yo me ubico, esta es la línea del tiempo, ¿fe? Yo voy logrando un movimiento, o sea, digo, bueno, cuando esté acá, lo que voy a hacer es, voy a señalar este hueso, hacer un pequeño movimiento para acá, o podemos hacerlo para atrás, ahí podría ser. Vamos otra vez a volver a acá, y cuando yo apriete grabar, lo que voy a hacer es este pequeño movimiento. Fíjense cómo se graban estos keyframes, ya vimos lo que era un keyframe en un capítulo anterior, y lo que voy a hacer después es ponerme en esta parte y volver para acá. Entonces, esta manera desgrabo. Le agregué un par de movimientos más a mi animación de descanso, ¿sí? Acá logré, por ahí es exagerado y lo estoy haciendo más que nada para que ustedes vean cómo se graba un keyframe. Bien, pero también me tomé el atrevimiento, para hacerlo rápido, y esto depende también de ustedes, es de crear otras animaciones. Vamos al Animator y mostrar que la animación de descanso es la animación principal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ejecute este juego, lo voy a hacer ahora, fíjense, porque tiene un rigid body, volvió, se apoyó en el piso y aparece la animación de descanso con el movimiento del personaje en descanso, ¿sí? No tengo otra animación, vemos cómo se ejecuta esa animación principal acá abajo y así es como está funcionando. Bueno, hasta acá hice un breve repaso de lo que vimos hasta ahora muy rápidamente. Lo que vamos a ver ahora es crear más animaciones. Yo creé la animación caminar, esta que tengo acá abajo, la animación saltar y la animación aterrizar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que puedo pasar de diferentes estados a diferentes estados. Digo, yo puedo pasar del descanso a caminar, del descanso a saltar,
Y bueno, lo que tengo que hacer es generar esas transiciones acá y ver cómo lo hago desde el código y desde Unity, porque vamos a tener que interactuar con variables que vamos a crear en este entorno y vamos a tener que trabajar también desde el código para conectar el código con Unity. Bueno, les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, dejen sus saludos y comentarios y después de una breve intro estaremos metiéndonos en esta parte que va a ser súper interesante porque nos va a quedar un personaje saltando y corriendo. Bueno, vamos con esta segunda parte y nos vamos a enfocar en el tema que nos involucra ahora, que es hacer que este personaje salte. Bien, vamos a meternos en el código. Ustedes saben que si yo selecciono Franco Provaso, puedo crear un script que tengo acá, que yo le puse Franco Player, ¿sí? Este es un script. Este script es un documento en C# que nosotros vamos a meterle el código escrito, ¿sí? Vamos a dejarlo abierto porque, bueno, por ahora es un script y nada más. Yo ya lo abrí en mi editor de Visual Studio. Acuérdense del método Start, que es donde nosotros inicializamos nuestros componentes, y el método Update, que al correr el juego, Unity automáticamente va a tomar los mono behavior, digamos, que haya en la escena y va a realizar la ejecución de los métodos Update. Entonces, antes de mostrar cada fotograma del juego, va a realizar esta acción. De modo que no debemos hacer la ejecución de este método de manera manual como lo hacemos con otros métodos, ¿no? Quiere decir que la función update se ejecutará de manera periódica mientras nuestro juego esté corriendo. Si nuestro juego funciona a 70 frames por segundo, la función update se va a ejecutar a 60 frames por segundo. Esto también lo vimos en el capítulo anterior. Lo que tenemos que hacer acá, vamos otra vez a volver a Unity, es que el que gestiona las físicas, como ustedes ya saben, es Rigid Body. Cuando nosotros agregamos un Rigid Body, le agregamos físicas a nuestro personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a agregar una masa, vamos a gestionar la gravedad. Entonces, si nosotros queremos hacer que esto salte, lo que tenemos que hacer es incorporarle una fuerza al objeto para que, de acuerdo a esa fuerza, tome una determinada velocidad y una determinada dirección. Lo que vamos a hacer entonces es de nuestro código, que nosotros ya abrimos acá, lo que vamos a hacer es crear un Rigid Body 2D, una variable de tipo Rigid Body 2D que le vamos a llamar RB, ¿no? De Rigid Body. Como ustedes ya saben, cada vez que nosotros creamos una variable, la inicializamos ese componente. ¿Para qué? Cuando nosotros hacemos RB igual a getComponent Rigid Body 2D, lo que estamos haciendo con esta línea de código es decir que vamos a gestionar desde el código nuestro Rigid Body. ¿Qué Rigid Body? Este que tenemos acá, que tenemos en nuestro inspector. Lo estamos referenciando desde el código. Ahora lo que yo voy a crear es el método saltar. Hasta ahora no habíamos creado métodos, todo lo habíamos hecho, bueno, habíamos creado el método rascar, así que ya sabíamos método rascar. Entonces, acuérdense que ponemos void, le vamos a poner, obviamente, saltar. Acuérdense que empiece el nombre del método, tiene que hacer referencia a lo que hace el método, ¿no? El método dice saltar, va a saltar, no va a hacer otra cosa diferente, o varias cosas. Saltar y golpear, por ejemplo, no. El método saltar, salta, y nada más que eso. En el método saltar, lo que nosotros tenemos que hacer referencia es al método, a input, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar la tecla espacio y lo que vamos a llamar es a input y le vamos a decir lo mismo que hicimos anteriormente, get button down. Y acá lo que vamos a hacer referencia es al botón jump, que sería el botón del espacio en este caso. Ahora lo que tenemos que hacer, una vez que acomodemos nuestro código, es llamar al RB que añade una fuerza, add, y este método, si es nuevo, se llama add force. El método add force tiene como cualquier otro método, como estamos hablando de la programación orientada a objetos, tiene el mismo método con diferentes tipos de parámetros. El que a nosotros nos interesa es este. Fíjense que dice añadir una fuerza y después hay otro que dice que añadir una fuerza y el tipo y el modo de fuerza que vamos a añadir. Nosotros vamos a usar este segundo método. Esto se denomina, búsquenlo si quieren, polimorfismo, ¿sí?
el mismo método que tiene el mismo nombre, pero con diferente cantidad de parámetros. Bueno, lo que vamos a hacer es, como nosotros tenemos un vector 3, vamos a tener que añadir una fuerza y vamos a tener que hacer un new de un vector 2. Y acá vector 2 ya nos pide en x, el vector 2 tiene x y tiene y. X le vamos a poner 0 y ahí le vamos a poner una fuerza. Esa fuerza vamos a ponerle, es un tipo, fíjense que es un tipo float. Vamos a crear una variable. Vamos a crear una variable que se llame fuerza salto. Una variable pública, ahora vamos a ver por qué, de tipo float, que se llame fuerza salto. Por defecto le vamos a poner 10F, punto y coma. Al ponerla pública, lo que va a suceder, vamos a ponerle punto y coma acá, y lo que vamos a llamar es a la variable desde acá adentro, ¿no? Le vamos a poner fuerza salto. Y por último, lo que nos pasa es el segundo parámetro, el que dice force mode 2D. Acá lo que vamos a hacer es un impulso. Nosotros queremos que dé un impulso. Entonces tenemos el rigid body, le añadimos una fuerza, creamos un vector 2, este es el primer parámetro de add force y este es el segundo parámetro de add force. Lo que tenemos que hacer acá es llamar al método saltar dentro de update. Porque si no, no vamos a obtener ningún cambio. Una vez que se actualice el script, fíjense que acá aparece fuerza salto y aparece con 10. ¿Por qué aparece esto? Porque nosotros pusimos la variable pública acá con 10F. Si hubiéramos puesto 20 hubiera aparecido 20. Pero ¿de qué nos da la posibilidad? Y nos da la posibilidad de probar. Vamos a hacer una prueba, vamos a ejecutarlo. Aprieto la tecla Jump y salta. Ya, por lo menos, nuestro personaje. Pero fíjense esto. ¿Cómo? ¿Puedo saltar en el aire? Eso está mal. Si yo agarro, aprieto 2 veces, salta en el aire. ¿Por qué? Porque yo no le estoy poniendo ninguna condición para que salte. Yo digo, bueno, añadir una fuerza. Cada vez que apretamos Jump le añadimos una fuerza. Entonces lo que tenemos que hacer acá es, primero modificar el tema del salto. Vamos a tocar un poquito acá. Vamos a agregarle una masa de 20. Vamos a ir probando cosas. Si yo le agrego una masa de 20 y una gravedad de 10, y voy a probar acá, va a estar, fíjense, no mueve. ¿Por qué? Porque la fuerza que le estoy poniendo es poca. Entonces le voy a tener que agregar 50. Vamos a probar. Ahí quiere despegar. Vamos a ponerle fuerza 200. Y todavía está pesado. 500. Y ahí cae como, es un poco más real, ¿no? La otra como que caía en cámara lenta. Y ahí vamos probando. Por ahí le podemos agregar 600. Y está bien, puede andar ahí. Capaz que después con, a ver, 700. Puede andar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero ¿qué pasa? Como yo estoy en tiempo, estoy probando, por eso utilicé la variable fuerza salto como una variable pública para así ir probando valores, porque si no todo esto lo tengo que ir probando código, ejecutando. Bueno, así de esta manera está mejor. Le voy a poner, cuando yo haga así, me van a aparecer los valores por defecto que tenía. Entonces yo me tengo que acordar que acá iban 700, que acá por defecto habíamos puesto 20, la masa, y que acá habíamos puesto una gravedad de 10. Entonces ahí ya me queda guardado. La próxima vez que lo ejecute se van a encontrar con esos valores. Bien, pero el problema que teníamos acá, recuerdan que era que yo podía saltar varias veces en el aire, podía saltar. Entonces eso está mal. Esto está mal. Entonces lo que tengo que hacer es crear una variable de tipo bool, de tipo boolean, acá, y yo lo que tengo que decir es que si vamos a ponerle tocando suelo es igual a true, entonces sí salto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahora vamos a declarar tocando suelo porque tocando suelo no existe. Vamos a ponerle acá una variable de tipo bool que le vamos a llamar tocando suelo, punto y coma.
Bien, tocando suelo es una variable que yo voy a tener que ir modificando con el paso del tiempo. Pero otro de los problemas que tenemos nosotros es que no sabemos qué es el suelo. Nosotros sabemos que el suelo es este que tenemos acá, pero ¿cómo se lo decimos por código? Bueno, lo que vamos a tener que hacer acá es, a nuestro piso, crear una variable que se llame de tipo suelo. Que yo en este caso ya la creé. Yo creé el layer, como hice acá, add layers, creé una capa. Le llamé suelo. Y lo que hice fue modificarse, así, ir acá y ponerla suelo. Normalmente esto está por default, ¿sí? Yo pongo así está. Yo lo que hice fue crear esa capa, yo lo hice antes, y ahí modificarla. Entonces lo que me pregunta es si quiere modificar todo lo que tiene adentro. Acuérdense que adentro tiene más, y fíjense que todo se llama suelo. Bien, entonces ya sabemos cuál es el suelo. Ahora lo que nos queda es determinar el tema de cuándo está tocando el suelo. Ahora, ¿cuál es el pie? Bueno, vamos a abrir a Franco. Y el pie, bueno, ya sabemos nosotros cuál es el pie de nuestro personaje. Lo que tenemos que hacer ahora es crear un objeto de tipo transform. Acá. Vamos a crear un objeto de tipo transform que le vamos a llamar referencia pie. Punto y coma, y lo vamos a hacer público. Lo que nos falta acá es referenciar eso. Vamos acá, vamos a Franco. Y acá nuestra referencia a pie. Vamos a decirle cuál es nuestra referencia a pie. Y acá lo que vamos a hacer es nosotros buscar alguna referencia de estas que habíamos creado en su momento, de nuestros pies. Vamos a abrir Franco Provaso, vamos a abrir Spelling the King y supongamos que nuestra referencia a pie, vamos a ver por acá, acá tenemos una referencia al pie izquierdo, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es otra vez seleccionar a Franco, vamos a nuestro player que tenemos acá y a donde dice referencia a pie, donde nosotros tenemos acá nuestras variables como referencia a pie, yo le hice pública, le vamos a decir que esta es nuestra referencia del pie y la vamos a agregar ahí. ¿Sí? Ahora ya sabemos cuál es el suelo y sabemos cuál es nuestra referencia a pie. Ahora lo que nos queda es desde el código setear este valor de tocando suelo, porque yo digo acá tocando suelo igual a true. Bueno, entonces acá vamos a decir que tocando suelo es igual a, utilizamos esta librería nueva que se llama Physics 2D punto over, vamos a buscar overlap circle, y lo que le vamos a pasar es overlap circle, igual que el método anterior tiene varios métodos que tienen diferentes cantidades de parámetros. Vamos a utilizar este segundo que me pide un vector, o sea, un vector, estamos hablando de un tipo transform, un radio que sería la circunferencia del pie y una capa. Entonces, lo que me va a decir, lo que me va a retornar este método es si es true o false. Me va a retornar si esta referencia a pie que nosotros vamos a poner en referencia pie punto position, me va a dar la referencia, o sea, la posición de ese vector. El radio lo vamos a poner 1, F, es un dato válido, y vamos a ponerle qué capa es. ¿Cómo hacemos referencia a la capa 8? Lo hacemos de esta forma. Si ponemos 1 menor menor 8, estamos haciendo referencia a la capa 8. Acuérdense que, vamos otra vez acá, esta que tenemos aquí, que la capa 8, que esta es la capa 8, la capa suelo. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo con este método es que me devuelva si esta referencia en un radio de 1F en la capa está tocando la capa 8.
Si me devuelve true o false, salto o no salto. Vamos a probar a ver cómo quedó esto. Y acá vamos a saltar. Acá ya fíjense que por más que yo apriete, ya no salta. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Fíjense, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner esta variable que tenemos acá, tocando suelo, la vamos a poner como pública. Vamos a guardar. Entonces acá nos va a aparecer como pública. Fíjense que cuando yo ejecute el juego, este tocando suelo se va a marcar, hay un check. Cuando salto, desaparece el check, desaparece, desaparece, desaparece. ¿Sí? Excelente. Bueno, genial. Todavía nos falta hacer un poquito más. Ahora nos falta coordinar que cada vez que salte, se ejecute la animación de saltar. Porque hasta ahora lo único que estamos haciendo es impulsando un GameObject con una gravedad X, con una masa X, con una fuerza X hacia el eje Y. Pero bueno, salta así todo derechito, todo duro. Entonces acá vamos a ir a nuestra animación de salto. Vamos a ver nuestra animación de salto que tengo yo acá. Nuestra animación de salto es muy simple. Es esta que tenemos acá. Cada vez que salte debería ser algo de esto. Como saltaría cualquiera. Bueno, esa es mi animación de salto. Vamos al Animator. Y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a generar transiciones entre descansar y saltar. Vamos a poner saltar acá arriba. Y le vamos a decir, bueno, ¿cuándo mi animación va a pasar del descanso al salto? Vamos a hacer la primera transición. Lo que tenemos que hacer acá es crear parámetros. Recuerden que yo les decía que para que se ejecute la animación saltar, el personaje debe estar en el aire. Por lo tanto, tocando suelo tiene que ser igual a false. ¿Pero qué es tocando suelo igual a false? Bueno, vamos a crear un parámetro que se llama exactamente igual que la variable que creamos en nuestro código. Vamos a crear una variable de tipo bool que la vamos a llamar exactamente igual. Tocando, podríamos haber puesto otro nombre, ¿no? Suelo. Pero nosotros como para que se llame exactamente igual. Entonces, vamos a nuestra transición. Entonces nosotros de nuestra transición tenemos que setear dos valores. Primero el hasExitTime. ¿Qué significa esto? Que vamos a pasar, si está tildado, va a haber como una transición, un tiempo de espera que va a durar este tiempo entre una animación y la siguiente. A veces lo necesitamos y a veces no. A mí no me interesa que hasExitTime esté tildado. Yo lo voy a destildar porque me interesa que pase automáticamente desde cuando esté en el aire, que automáticamente pase a la animación saltar. Eso me interesa. Eso por un lado. Y lo segundo es que le vamos a decir, ¿cómo vamos a detectar que está en el aire? Cuando tocando suelo sea igual a false. Entonces vamos a agregar acá, añadir a nuestra lista, la variable tocando suelo. Tocando suelo sea igual a false, vamos a pasar de descanso a saltar. Ahora, la otra animación que tenemos que nosotros determinar es la de aterrizar. Entonces, de saltar a aterrizar, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando estemos en la animación saltar y cuando aterrizar, cuando nuestro variable tocando suelo sea igual a true. ¿Sí? Vamos a crear de acá a acá o otra de las transiciones. De saltar a aterrizar. Se va a ejecutar la variable aterrizar cuando, acá vamos a señalar la transición, también me parece, quiero que ese hasExitTime también destildarlo, porque quiero que pase de saltar a aterrizar ni bien toque el suelo. Entonces, ¿qué tiene que ser? Que tocando suelo sea igual a true. Y por último, lo que nos pasa es esto es caminar, es otra historia, de aterrizar al descanso, tiene que ser la otra transición. ¿Cuándo va a ocurrir eso? De la misma manera, de manera directa, cuando sin previo aviso y cuando tocando suelo sea igual a true. Digo, todo esto va a ocurrir así. Cuando estoy de false, en el aire, después aterrizar, después a true. Digamos, todo esto va a pasar. Pero ahora, ¿cómo se entera? También tengo que setear este valor de código. Lo que tengo que hacer es, por utilizar un término, no sé si está bien utilizado, tengo que sincronizar
este parámetro del animator tengo que sincronizarlo con este parámetro que tengo acá. ¿Cómo hago esto? Lo hago de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es agregar una línea de código más acá que sea un animator. Vamos a crear una variable de tipo animator. Vamos a crear animator. Le vamos a llamar anim. Ahora lo que vamos a hacer es, acá vamos a decir que anim es igual a getComponent animator. ¿Qué estamos haciendo? Repito lo mismo que dije con el RB arriba. Lo que estamos haciendo es referencia a nuestro animator anim, ¿sí? Le estamos haciendo una referencia de nuestro animator. ¿De qué animator? Del animator que esté involucrado en player controller, de las animaciones de player controller, estamos haciendo referencia a este objeto. Entonces acá, esto tiene un parámetro que se llama tocando suelo. Es un parámetro de todo el animator, no de una variable en particular. Lo estamos usando en diferentes contextos, en diferentes transiciones. Bien. Entonces lo que vamos a hacer acá en esta referencia es anim.setBool, porque es una variable booleana, y lo que vamos a decirle en el primer parámetro le vamos a poner el nombre tocando suelo, el nombre del parámetro, y en el segundo el nombre de la variable, tocando suelo que tenemos declarada acá. Vamos a guardar y lo que vamos a hacer es probar esto. Genial, maravilloso. Fíjense que ahí estoy en descanso. Cuando estoy en el aire paso a saltar y automáticamente aterrizar. ¿Sí? Aterrizar no vimos la animación de aterrizar, pero ahora se las voy a mostrar. En el aire, fíjense que ahí hace ese pequeño. Acá por ahí, en esta transición debería ser como un poquito más rápida. Un poquito más rápida que esta. Tal vez lo que nos convendría acá es achicarla lo máximo que podamos. A ver ahí. Bien. Sí, esa es una animación de caída. Pero fíjense, 1, 2, 3. Bien. Nos está funcionando perfecto. Ya saltamos, ejecutamos las animaciones. Ahora lo que nos queda es correr.